libro de los Hebreos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, y vamos a leer ahí algunos versículos. Amén. Hebreos capítulo 5, vamos a leer 3 versículos de 7 al 9. 5 del 7 al 9. Amén. Vamos a esperar que me lo pongan por ahí para que todos puedan leer la palabra. Y el primero, que sería el 7, dice de la siguiente manera: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ayúdame con el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Señor, bendice en este momento nuestro corazón al recibir la palabra, que sea como semilla que cae en tierra fértil y que pueda producir en abundancia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero llamarle a este mensaje, tomando una palabra de ahí del versículo 9, quiero llamarle perfeccionado. Perfeccionado. La obra que el Señor hace en nuestras vidas es una obra completa, es una obra perfecta y que tiene que producir algún resultado, producir fruto en nosotros. Así que yo quiero hablar sobre esto, y desde luego, ya que estamos en el libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos es el libro que por excelencia habla sobre lo que es el ministerio sacerdotal. Y quiero leer solamente de rápido el capítulo 8, versículo 1, y dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal, 8.1 de Hebreos: de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, mismo del ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y en los versículos siguientes está hablando, ¿verdad?, de este nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, un nuevo pacto, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo esto porque el versículo primero del capítulo 5, de lo que leímos hace un momento, habla también lo siguiente. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y habla de Jesús como el sumo sacerdote. ¿Qué era el sumo sacerdote? Había dentro de la familia sacerdotal el sumo sacerdote. Aarón fue el primer sumo sacerdote, y todos sus hijos, todos sus descendientes heredaban sacerdocio. En la tribu de Leví, de donde pertenecía Aarón, los levitas todos estaban en el ministerio. Los levitas no heredaron en la tierra prometida una porción, una ración del territorio, sino su heredad era ministrar en el tabernáculo, en el templo. Y entonces de ahí, de la tribu de Leví, de ahí viene Moisés y Aarón. Y Aarón fue llamado y constituido por Dios sacerdocio, y él fue el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era entonces el sacerdote principal, y era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año para presentar ofrenda y sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Nadie más podía hacerlo, solamente el sumo sacerdote. Y dice que Jesús es el sumo sacerdote de este nuevo pacto.
Así que vamos a ver un poquito acerca de esto y luego enseguida vamos a entrar a desglosar el tema, ¿sí? Lo que vemos aquí en la palabra de Dios es lo siguiente. Yo quiero llevarte a los últimos versos del capítulo 4 para que entendamos un poco mejor la función de Jesús como sumo sacerdote. Y dice el verso 14, 4:14 de Hebreos, los versículos anteriores a lo que estamos leyendo. Dice, por tanto, 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. No solamente era un sumo sacerdote, sino que era alguien especial en este sacerdocio. Dice que traspasó los cielos. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote traspasaba del lugar santo al lugar santísimo. ¿Sí? Entonces todo esto estaba hablando de lo profético, de lo porvenir, de la figura. Jesús vendría para traspasar del lugar santo al lugar santísimo, pero no solamente en el tabernáculo, sino de una manera iba a traspasar los límites, el umbral de lo infinito, de lo eterno, de lo celestial, y dice que Él entonces traspasa del lugar santo al lugar santísimo, pero hablando del cielo. Es lo que dice el verso 14, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, nuestra profesión, nuestro caminar. Y luego dice el verso 15, describiendo al sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, poniéndolo más sencillo, nuestro sumo sacerdote, Jesús, sí se puede compadecer de nosotros en nuestras debilidades. ¿Quién de aquí de nosotros tiene debilidades? Todos tenemos debilidades, y dice que Jesús se puede compadecer. La palabra compadecer quiere decir que no solamente nos entiende, sino está dispuesto a ayudarnos. Se mete con nosotros en el problema. Eso dice el verso 15. Sino uno que fue tentado. Entonces, es por esto que Él se puede compadecer de manera puntual, específica de tu debilidad. No todos tenemos las mismas debilidades en cuanto a temperamento, carácter. Algunos son más fuertes que otros, ¿verdad? De pronto alguien tiene alguna pérdida, tristemente, lamentablemente, en la familia, y hay unos que les pega muy fuerte y otros que son muy maduros para tomarlo, ¿verdad? Y hay quienes de pronto son como un pilar en esos momentos para que el resto de la familia no se derrumbe. ¿Por qué unos se derrumban más fácil y otros no? Porque estamos constituidos de manera diferente, ¿verdad? Aunque somos de la misma condición, pero algunos somos más fuertes en algunas áreas y débiles en otras. Pero dice aquí que este sumo sacerdote, escúchalo bien, se puede compadecer de nosotros en nuestras debilidades, porque Él en su condición humana fue probado, fue tentado en cada una de las áreas, pero dice que sin pecado. Él no se derrumbó ante la prueba, Él se pudo sostener, y por eso dice que es poderoso para ayudarnos, porque Él enfrentó cada adversidad. ¿En qué has enfrentado tus adversidades o en qué estás enfrentando alguna adversidad? Si quieres, no levante la mano, pero alguien está pasando alguna prueba en este momento, alguna adversidad. Entonces Jesús también sabe de esa prueba, porque Él enfrentó cada una de las condiciones que el ser humano puede enfrentar en esta vida, en esta tierra, y dice que es poderoso. Tiene el poder, tiene la autoridad. Estamos todavía en el verso 15. Poderoso, fue tentado en todo según nuestra semejanza, nuestra condición humana. Estando Jesús aquí en la tierra, era como nosotros en condición humana. Pero dice que Él no flaqueó ante la tentación y ante la adversidad. Él se pudo sostener. Y luego dice el verso 16, y este es el versículo más elocuente en estos tres versículos que estamos leyendo aquí. Dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente ante Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Escucha bien, el enemigo es muy astuto, y cuando tú estás pasando alguna batalla, alguna prueba, o has cedido ante la tentación o la debilidad, lo primero que nuestra mente humana nos dicta, nos dice es: ¿cómo te vas a acercar a Dios?
¿Cómo vas a venir? Algunos se sienten hasta indignos de venir a la iglesia y dicen, ¿cómo voy yo a pisar ese lugar? No me siento merecedor. Pero lo que dice la palabra aquí es, acércate con confianza, puesto que Él conoce tu debilidad y Él es el único que te puede ayudar en tu debilidad. Acércate al trono de gracia. Desde luego, tú y yo debemos de crecer y ser fortalecidos cada día para no estar reincidiendo en aquellas áreas que nosotros sabemos que son débiles o debilidades en nuestras vidas. Acerquémonos pues, y como dice que nos acerquemos con confianza. ¿Cómo te vas a acercar al trono de la gracia? Con confianza. ¿Por qué nos vamos a acercar con confianza? Porque tenemos derechos, porque reclamamos. No, porque el sacerdote, el sumo sacerdote es fiel, es bueno, es amoroso y Él sabe de tus debilidades. Él sabe de tus problemas y dice, acércate, ¿para qué cosa? Para hallar gracia y alcanzar o tener el oportuno socorro. O sea, más vale que te acerques, porque si no te acercas quedas fuera de la gracia. Escucha bien, no es que Dios pase por alto y no le importa cómo vivas, si vives mal, si haces cosas indebidas. No, sí le importa y quiere restaurar esa parte de tu vida y quiere hacerte crecer y fortalecerte, porque dice, llega al oportuno socorro. Quiere decir que si yo no me acerco, yo no tengo la confianza de acercarme, puede ser que el oportuno socorro no venga para mí. Yo quiero hablarte entonces acerca de lo que leímos al inicio de los versículos 7, 8 y 9, describiendo a Jesús, describiendo a nuestro Señor. Y dice, me voy al versículo, quiero leerte el versículo 6, porque el versículo 6 y el versículo 10, los leo los dos, para que veas que hay algo ahí que habla acerca de sacerdocio. Dice el verso 6, como también dice en otro lugar, hablando de Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Luego el verso 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Habla de Jesús en estos dos versículos. Así que intermedios en estos dos versículos está lo que yo quiero tocar hoy como tema. Pero para que podamos entender por qué habla del sacerdote Melquisedec, el versículo 7 lo aclara. Dice el verso 7, capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedec, que habla Génesis de él, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quienes asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. ¿Por qué de Jesús habla que Él tiene un sacerdote de acuerdo a este orden? Porque dice el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Sí, por eso es que Jesús tiene este sumo sacerdocio eterno, permanente, para siempre. Rey de justicia, Rey de paz, significa Melquisedec. Ahora bien, ahora sí nos centramos en el versículo 7, capítulo 5, versículo 7. Y yo quiero tocar 3 puntos en estos versículos, en este pasaje. El primero de ellos vamos a hablar de identidad. La identidad, hemos hablado bastante de identidad, pero yo quiero hablarte acerca de esto. Dice el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sí? Cuando habla de los días de su carne, está hablando de su naturaleza humana. ¿Sí? La carne aquí no significa pecado, sino significa condición humana. Los días de su condición humana, de hombre. Y esto desde luego está hablando a lo que relata la Escritura en Mateo capítulo 26, versículo 34, más o menos por ahí, habla acerca de aquel momento cuando Jesús, después de tomar la cena, la Pascua, la última cena,
va al monte de los olivos para orar y dice que lleva a por lo menos tres de sus discípulos a orar con él. Yo quisiera más bien tomar el versículo correspondiente de este pasaje en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 relata algo similar. En Mateo 26, 39 dice que Jesús viene y le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Capítulo 22 de Lucas, y en el verso 39 dice lo siguiente, porque quiero solamente usar la referencia de lo que leímos en el versículo 5-7 de Hebreos, hablando acerca de Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Y este es el pasaje, Lucas 22, 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. ¿Sí? Si alguien fácilmente entra en tentación, y no quiero cuestionar, porque hay de tentaciones a tentaciones. Si alguien fácilmente cae o entra en tentación, aquí está la clave. Cómo somos liberados, cómo somos guardados del momento de la tentación a través de la oración. Por eso dice aquí, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? También oró. Oye, si Jesús ocupaba orar, ¿cuántos de aquí no ocupan orar? No, si ocupamos orar. Si Jesús ocupaba orar, imagínate tú y yo, ¿verdad? Él dice que se puso de rodillas y oró. ¿Y cómo oró? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Esa fue la respuesta. Mateo lo desglosa más claro cuando dice que 3 veces oró de la misma manera. 3 veces oró de la misma manera. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice el 44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos. ¿Y qué pasó? Dice que los halló durmiendo. ¿Por qué causa? Por la tristeza. Había tal tristeza, había un espíritu de tristeza en aquel ambiente. Después de que Jesús les confesó que iba a ser entregado, después de que les dijo que iba a ir a sufrir al Calvario, después de que les dijo que alguien de los que metía la mano en su plato y comía con él lo iba a entregar, lo iba a traicionar, vino una tristeza. Jesús mismo estaba triste. Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, había una angustia tan fuerte, y los discípulos estaban ahí durmiendo, no pudieron orar. Oye, ellos estaban acostumbrados a orar. Dice que ni una hora, eso lo menciona en Mateo 26, le dice a Pedro, no habéis podido orar conmigo ni una hora, y en una hora vino 3 veces. O sea, la hora tiene 60 minutos, quiere decir que cada 20 minutos más o menos venía con ellos, y ya se los encontraba durmiendo o dormidos. Pero aquí dice que a causa de la tristeza, ellos estaban sumergidos en esa tristeza. Y ahí en ese momento es lo que relata aquí en Hebreos capítulo 5 acerca de que Jesús, Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, le suplicaba al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero dijo que no se haga como yo quiero. Y dice en este versículo 7, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar, y dice que fue escuchado, fue oído. Ahora, esto nos debe de enseñar a nosotros. Cuando tú oras de corazón, cuando tú te acercas al Señor con un espíritu humilde, siempre te va a escuchar. Di conmigo, siempre. Siempre te va a escuchar. Siempre. Ahora, no siempre van a suceder las cosas como tú quieres, pero sí te va a escuchar. ¿Qué dijo Jesús? Pasa de mí esta copa. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente.
¿Y qué pasó? Dice que vino un ángel para fortalecerle, porque iba a tomar el más difícil de sus días, de sus momentos, cuando iba a ir al Calvario para pagar el precio por nuestros pecados. Sí le escucharon, sí vino la intervención divina, pero no exactamente como él lo estaba proponiendo. Ahora aquí vamos a aprender, porque luego dice el versículo 8, y aunque era hijo, y el primer punto es identidad. Hijos. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios, todos. Eso habla de identidad. ¿Por qué somos hijos? Porque hemos creído en Él. ¿Sí? A través de su perdón, a través de ese sacrificio perfecto del Calvario, tú y yo tenemos acceso, tú y yo tenemos derecho, tú y yo podemos venir delante de su presencia, porque el perdón borra todo, porque la sangre de Jesucristo nos lava de todo. ¿Qué fuimos? ¿Qué hicimos en el pasado? Eso ya quedó atrás. Jesús dice que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Lo relata nuevamente el apóstol Pablo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí, todas son hechas nuevas. Somos nuevas personas, nuevas criaturas en Cristo. Somos hijos. Eso habla de identidad. Ahora, la identidad es que yo le pertenezco a Él y Él también me pertenece a mí. Identidad. A veces pensamos que la identidad son los derechos. No, la identidad es la pertenencia. Y un pasaje que nos ayuda mucho a entender la correcta identidad es ese pasaje donde relata la historia del hijo pródigo. Ahí está la identidad en sobreestima, ¿verdad? La del hijo menor, que se sentía con derecho de reclamar y de tomar y de disponer de todo porque era hijo, y la del mayor, que no se sentía con derecho de tomar nada, ¿sí? Y entonces ahí están los dos extremos. Tiene que haber un equilibrio con nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Jesús era hijo de Dios. Es más, se escuchó de él esa frase, y lo veíamos el miércoles en el mensaje: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? 2 veces, por lo menos 3 veces aparece ese pasaje en la Biblia: mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces él tenía identidad, derecho. Pero ¿qué hizo con su identidad? De acuerdo a lo que dice este versículo 8, dice lo siguiente: y aunque era hijo. ¿Por qué dice y aunque era hijo? Porque no se acercó reclamando, sino se acercó disponiendo su corazón para que sucediera lo mejor, para hacer lo mejor. Si le hubieran puesto a Jesús a elegir qué quieres tú, Él estaba diciendo lo que Él quería. Él estaba diciendo que pase de mí esta copa. Yo no quiero ir a ese Calvario, yo no quiero ser exhibido ahí, yo no quiero ser castigado como un pecador. Pero decía lo siguiente: pero que no se haga como yo quiero, sino, versículo 8 dice, y aunque era hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? No se te olvide eso, que eres un hijo de Dios, porque no te va a gustar lo que a continuación voy a decir, pero es necesario. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Cuántos quieren aprender más? Dice que él, por lo que padeció, aprendió. O sea, a ti y a mí aprender nos va a costar. Nos va a costar. ¿Qué aprendió Jesús? Oye, ¿qué no dice que él fue probado en todo y sin pecado? Sí, pero fue probado en todo y sin pecado porque él aprendió. ¿De dónde aprendió? Aprendió del Padre. Aprendió de la palabra, aprendió de las escrituras, aprendió de los profetas, aprendió de su sujeción, de su sumisión a la voluntad del Padre. Él conocía la voluntad del Padre. Déjame te digo que tú y yo no desconocemos la voluntad del Padre. Aunque no conocemos quizás la mayoría de los versículos de la Biblia, pero sí conocemos la voluntad del Padre. Sí conocemos lo que el Padre en su palabra dice: no lo hagas porque eso no te edifica, no te bendice. Sí lo conocemos. Pero ¿qué crees? Que a veces, aún a pesar de que lo conocemos, ahí vamos. Nadie dígame. No hay necesidad de que digan. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Oye, tú y yo somos hijos de Dios. Y estamos en esta vida caminando, avanzando, y cada día tenemos que ir aprendiendo. Ojalá pudiéramos aprender, ¿verdad? Sentados en una silla cómodamente en un curso, ¿verdad? A través de multimedia, paso 1, inciso A, inciso B, ¿verdad? Desglosando todo y wow, qué padre, qué emocionante. Sí, ahí aprendemos los principios, pero ¿cómo los aplicamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir? Jesús mismo tuvo que pasar los procesos, tuvo que aprender, tuvo que renunciar a lo suyo, tuvo que tomar la voluntad del Padre como algo fundamental, algo absoluto para cumplirlo, ¿verdad? Por eso dice, hablando el libro de los Romanos en el capítulo 8, los versículos por ahí cercano al 30, dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó. O sea, en otras palabras, el Padre ni siquiera se la dispensó a su propio Hijo. Él le dijo al Hijo, ¿quieres aprender? ¿Quieres aprender? Entonces tienes que padecer, tienes que pasar los procesos, tienes que sufrir. Y es precisamente ahí, el segundo punto, yo le he llamado así, procesos. Porque dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. ¿Cómo nos cuesta a nosotros? Yo creo que es el coco, ¿verdad?, de los creyentes, la obediencia. Ahora sí les voy a preguntar, ¿quiénes batallamos para obedecer la palabra? Levanta la mano. Todos la están levantando. Te vas a sentir mal ahí si te quedas tú con la mano sabiendo. Levanta la mano. Le batallamos para obedecer la palabra. Nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque esta carne es rebelde. ¿Me entiendes? La palabra lo dice, ¿verdad? Dice que el espíritu está presto, pero la carne dice que es débil. Unas versiones dicen que es flaca, pero no está bien aplicada. Yo no creo que la carne sea flaca, ¿verdad? Es débil. Es débil. Yo veo algunos aquí y digo, no, yo no veo nada de flaco. Y aunque era hijo, por lo que padeció, o sea, es inevitable que pasemos los procesos. Procesos nos llevan a desafíos nos llevan a estiramiento. ¿Me entiendes? No sé si de pronto tú has ido a algún río a bañar, alguna laguna, la playa, ¿verdad? Y de pronto te metes al lugar donde sientes que ya no pisas, y aunque dices no sé nadar, ¿qué es lo que haces instintivamente? Empiezas a tirar manotazos, ¿verdad? Y el que no sabía nadar de pronto sale a la orilla. ¿Por qué? Oye, las dificultades, los procesos nos llevan a estiramientos. Sí, les he relatado aquí cómo se cree, se sabe, se conoce que las águilas enseñan a volar a sus polluelos, ¿verdad? Dicen que la vida de las águilas se remontan a lo más alto, 3,000 metros de altura, por allá en los riscos, allá hacen sus nidos, y hacen nidos grandes, 1 metro más o menos de diámetro, y la hacen con ramas gruesas, bien entretejidas, y entonces duran semanas llevando materiales para forrar de paja, de pasto alrededor del nido, y luego la última capa la ponen con sus propias plumas, arrancan plumas y las meten en el nido. Oh, queda un nido precioso, cálido, cómodo. Ahí nacen sus pollos, sus pichones, ¿verdad? Y van creciendo y los alimentan, ¿verdad? Cazando y trayéndoles y les dan la comida en el piquito, ¿verdad? Bien felices los pollos, pero ya cuando tienen algunos mesecitos que ya emplumaron, ¿verdad? Dicen que de pronto, un día por la mañana, la mamá se levanta y le dice, buenos días, mis nenes, ¿cómo están? Y agarra el primero, ¿verdad? Y se lo lleva, ¿verdad? Hasta que le falta casi el oxígeno, y de pronto aquella madre amorosa, protectora, lo suelta en el vacío. Y ahí viene, ¿verdad? Cayendo en picada, dando tumbos. Imagínate la sensación, imagínate la emoción, la confusión de ideas, que de pronto aquella madre que los cuidó, los protegió, estaba lista para dar su vida por ellos, ahora los suelta en el vacío y viene cayendo. ¿Qué pasa por la mente de aquella ave, por aquel polluelo, aquel pequeño?
Y no sé si de pronto tú has sentido esa sensación. Algunos han tenido como ese pensamiento, me imagino yo. Yo veo que algunos, y los estoy viéndolos pensar ahorita, lo mismo que sientes, ¿sabe? En la caída. Desesperación, angustia, inseguridad, confusión, diciendo ¿dónde está la protección de aquella madre que me cuidó? Y algunos diciendo, ¿verdad? En esos momentos, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está aquella profecía que me dieron? ¿Verdad? Pero ¿qué crees que hace aquella águila pequeña? Cuando siente el viento y siente la caída, empieza a estirar sus alas y descubre que están ahí para algo, que no son adorno. Y cuando ya viene cerca del riesgo, del peligro, se mete la madre por abajo para que aquella aguilicha se atome de sus alas, de sus lomos, y la vuelve a levantar y la vuelve a soltar. Pero ahora ya descubrió que sus alas tienen un sentido, tienen un propósito. Y ahora empieza a utilizar las alas. Y ahí viene acompañando ahora a su polluelo, aquella águila, enseñándole a mover, enseñando a tomar las corrientes de viento. Procesos de nuestra vida cristiana, espiritual. Algunos nos engañaron, algunos nos dijeron, mira, ven a Cristo y todo va a cambiar. Ven a Cristo y se te acaban los problemas. Bueno, se acaban aquellos. Si no te explicaron bien. Se acaban aquellos que tenías, empiezan otros. Sí, empiezan otros, porque ahora hay una confrontación espiritual. Ahora tú le perteneces al reino de la luz. Ahora tú perteneces a la vida. ¿Me entiendes? Ahora ya no vas a tener, ya no vas a tener problemas con el compadre, con la suegra. Espero. Ahora vas a tener, ¿verdad?, con la confrontación espiritual. Ahora vas a tener contigo mismo una lucha interna, porque parte de ti quiere hacer lo bueno y parte de ti todavía está viciado a lo viejo. Pero de que vamos a tener confrontación, la vamos a tener. Aquí dice la Biblia, ¿verdad? Y por lo que padeció. Oye, Jesús tenía problemas en su carácter, en su temperamento, tenía debilidades sexuales, tenía ambición. No tenía nada de eso. Pero aún con todo, y que no tenía esas áreas en su vida, dice que tenía que aprender la obediencia. Y por eso dice que tuvo que ser llevado a procesos. Sí, no te espantes, no te sobresaltes si de pronto en tu vida hay algunos procesos. Los procesos son buenos. Los procesos son buenos. Dice la ciencia, ¿verdad?, que si nosotros creciésemos de manera inmediata, no soportaríamos el dolor del estiramiento de nuestros ligamentos y huesos. Por eso es que vamos creciendo de manera paulatina. ¿Sí? Crecer duele. Por eso es que en la sabiduría de Dios, Dios permitió que fuésemos creciendo de manera constante. ¿Sí? Y llega un momento en que nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestros huesos dejan de crecer. ¿Sí? Ahora, son procesos. Y los hay ahora de manera espiritual, de manera emocional y de manera moral. Y el punto número 3 dice en el verso 9: y habiendo sido perfeccionado, hablando de Jesús, y habiendo sido perfeccionado, ¿qué más dice? Vino a ser autor. ¡Wow! Él necesitaba llegar a ese punto ahí donde pudiera ser el autor de la eterna salvación. Y eso es lo que vimos ahorita en Lucas 22. Jesús en el último estiramiento, Jesús en la última etapa de su vida y ministerio, diciendo: no quiero pasar esta copa. Pero aún con ello que decía no quiero, él decía: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que ahí, en ese momento, fue perfeccionado y vino a ser el autor de la eterna salvación. En ese instante, por su obediencia, él pudo conquistar
y pagar el precio de la salvación. Y hay un versículo que yo quiero leer que nos ayuda a nosotros a entender esto. Este se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 17, dice: a fin de que el hombre de Dios, ya habíamos dicho de identidad que somos hijos de Dios, así que somos de Dios, y no nada más los hombres, sino el género humano, ¿verdad? Hombre y mujer, a fin de que el hombre, y yo agrego aquí, o la mujer de Dios, sea perfecto o perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Habla de perfección. Y la palabra perfección aquí no quiere decir inmaculado, sin ningún defecto, sino que ha llegado al punto de crecimiento donde vamos superando las áreas de nuestra vida donde éramos inferiores, donde estábamos faltos. Habla de crecimiento. Ahora, si analizamos los versículos anteriores, desde el verso 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, está hablándole Pablo a Timoteo, y le está diciendo: tú desde niño fuiste aprendiendo, tú desde niño fuiste conociendo la palabra, y la palabra fue moldeando tu vida, fue transformando tu ser, tu forma de pensar, pero tienes que llegar al punto donde dice el verso 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Tú y yo necesitamos apuntarle ahí a la perfección, no la perfección en el concepto humano, sino la perfección en Dios. Y la perfección en Dios es de acuerdo a Jesús. Jesús fue perfecto no porque nunca pecó, más bien nunca pecó porque buscó la perfección. En otras palabras, ¿cuál es la perfección? Cuando hacemos lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dijo que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si cuando tú renuncias a tu propia voluntad y buscas la voluntad del Padre, en ese momento tú estás caminando a la perfección. En ese momento tú avanzas, tú logras lo que no habías logrado en años, porque tienes el corazón de Jesús cuando se dispuso, cuando se humilló y dijo: yo no quiero hacer mi voluntad. Tenía voluntad, tenía deseo, sí, pero en ese momento él renunció y dijo: entrego mis deseos y mi voluntad por tu voluntad. Y ahí dice que le contó como perfección. Y habiendo sido perfeccionado, la palabra perfeccionado me gusta porque cuando habla de perfecto podemos interpretar que yo puedo ser perfecto. Yo no puedo ser perfecto, lo único que puedo hacer es ser perfeccionado. ¿Cómo es ser perfeccionado? Jesús nos enseña cómo. Él fue perfeccionado. Y la palabra perfeccionado habla de este proceso donde renunciamos a lo nuestro para terminar en la voluntad del Padre. Aquí mismo todavía estoy en 2 de Timoteo, leí el verso 14, el verso 15 y ahora dice el verso 16: a través de la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra es de Dios, viene de Dios, no es del hombre. ¿Para qué fue inspirada? ¿Para qué existe? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, no te salgas de la palabra, no te vayas detrás de fábulas, no te vayas a través de una buena historia, atrás de un buen predicador. Y no estoy diciendo que vamos a andar dudando de todo, no, pero no te salgas de la palabra. Esa es la mejor senda en la que podemos caminar, y dice que esto va a llevar que el hombre de Dios sea perfecto, y no solamente perfecto, sino enteramente preparado. No somos piezas de exhibición en un museo. Somos instrumentos, herramientas en la mano de Dios para un fin. Cuando Dios nos perfecciona no es para ponernos en un aparador. Cuando Dios nos perfecciona es porque perfecciona nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia, y nos convierte en instrumentos para su reino y su propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Regreso a Hebreos capítulo 5. Y aquí en este versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Pero pone ahí un pero. Eterna salvación
¿Para todos? Aunque su precio es suficiente para todos, pero ahí hay un pero. Para todos los que le obedecen. Wow, qué tremendo es esto, que el sacrificio de Jesús es tan perfecto, es tan vasto, suficiente. Imagínate en la historia moderna, el peor de los criminales, el peor de los delincuentes, el más malvado de los seres humanos. El sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar. Imagínate los, no sé, 7,000 o 10,000 millones de personas que actualmente habitamos este planeta. Para todos es suficiente la sangre de Cristo. Pero solamente es aplicable para los que le obedecen. Oye, qué afortunados somos tú y yo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Qué afortunados. No precisamente somos unas blancas palomas. No precisamente nos llamó el Señor porque éramos buenos o porque andábamos bien espirituales. Nos llamó por su misericordia y su gracia. ¿Me entiendes? Algunos nos rescató porque ya estábamos tan perdidos que dijimos, pues, dice el dicho por ahí, a ver si pega. Y si no pega, ¿verdad? Pero la misericordia, la gracia del Señor es tan buena, tan vasta. Vino a ser autor de eterna salvación. O sea, mira, entiéndelo, en el momento que tú aceptaste a Jesús en tu vida, ese regalo te da un pase de acceso por la eternidad. Si es hoy, si es mañana, en 20 años, no sé cuándo, tú tienes acceso permanente. Nada más no te salgas de tu corazón obediente. No te salvas por la perfección. No, la salvación te lleva a la perfección. A algunos de pronto les estorba eso. No, pero, ay, yo soy tan malo, ay, yo no merezco. No, mira, si fuera por merecer, nadie estábamos aquí. Es por Él, es por su sacrificio, es por su obediencia, es por su proceso, es por su negación, es por su padecimiento, es por su corazón. ¿Me entiendes? Y entonces ya, ahora viniendo a la salvación, ahora sí el Señor dice, espera, ya estás aquí, ya eres mío, ya me perteneces, ya te compré, ya te adquirí, ya te pagué, ahora te voy a llevar en un proceso. Como llevé a mi hijo, te llevo al proceso. Vas a padecer. Vas a padecer. Pero mira, los padecimientos que ahora puedes tener en Cristo no son de compararse con los padecimientos que antes teníamos. ¿Verdad que no? Lucio, ¿verdad que no? ¿Qué podemos padecer? Que de pronto por ahí sentimos como que el diablo quiere echarse un rabo con nosotros. Y un día amanecemos desanimados. Yo sé que ustedes no, pero a veces algunos sí amanecen desanimados. Hoy no voy al culto, está lloviendo, está nublado. Esos son los procesos que pasamos, ¿verdad? Que de pronto por ahí nos quedamos sin dinero, el trabajo, pero eso nos tiene todo el mundo, ¿verdad? No te vienen por ser cristiano. Pero nos volvemos vulnerables en el área espiritual. Y como no somos tan maduros en el área espiritual, entonces no estamos en la capacidad, el nivel de poder luchar contra esas confrontaciones y ataques espirituales. Por eso Jesús, cuando se llevó a sus discípulos al monte, les dijo la clave, y anótala, apúntala, subrayala. Esa es la clave para los momentos de debilidad, de dificultad. Les dice, orad para que no entréis. Desafortunadamente muchos quieren orar después de que ya están en la tentación. Y no que sea malo. No, pero esto es antes. Cuando oras ya dentro de la tentación, entonces sientes que Dios no te da la respuesta inmediata y te desilusionas.
te desmoralizas, dices, ahí está. Yo creo que ya Dios me abandonó. Yo creo que a Dios no le importa. No, no, no. Jesús les dice, oren para que no entren. ¿Pero qué hicieron ellos? En lugar de orar, se durmieron. Híjole, yo veo a algunos dormidos. Yo veo a algunos que en lugar de orar, se duermen. Y no hablo de que no duermas, el cuerpo necesita descanso. Pero también necesitamos orar. Orar para que no entréis en tentación. Y regreso aquí a la cita. Y habiendo sido perfeccionado, Jesús no podía ir a la cruz si no pasaba por el Getsemaní, porque fue ahí en ese momento donde vino la cereza del pastel a su vida y ministerio, porque ahí en ese momento dice que vino la perfección a él. Cuando dijo, no, que no se haga mi voluntad, sino tu. Y solamente Lucas relata, dice que era tal la carga, la opresión, era tal aquella confrontación, que dice que sudaba y su sudor eran como gotas de sangre, literal. Cuando un cuerpo, un sistema sanguíneo está bajo una presión tan terrible, entonces los vasitos se dilatan y se pueden romper y puede haber un escurrimiento de sangre en lugar de sudor. Esto es posible, y eso pasó en la persona de Jesús por la carga que tenía en ese momento de responsabilidad. Escucha bien, estaba sobre su vida, sobre su decisión, la salvación o la condenación del mundo entero. Y él pudo escoger, él pudo elegir, pero él eligió y dijo que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Me encanta cuando Pablo lo relata, Filipenses capítulo 2, y dice a la iglesia, haya en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir, el deseo, el sentir de obediencia, de honrar, de glorificar al Padre, de ponernos, de disponernos para que Él haga su obra en nuestra vida. Haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no procuró ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo. Estoy parafraseando. Tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice que por esto, ¿saben por qué vienen los procesos? Para quitar los estorbos de nuestra vida, porque Dios nos quiere llevar a la excelencia, al perfeccionamiento, a la honra, a la alabanza, al crecimiento. Nos quiere llevar a ese momento de premio, de galardón, ¿verdad? Por lo cual dice que por su actitud de obediencia, de honra a Dios y de amor por el hombre, dice que se le dio un nombre que es sobre todo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y aquí en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Por eso es que la muerte no lo pudo retener en esa tumba, porque vino a ser perfección. Y cuando tú vienes a la perfección, que la perfección no es que ya eres infalible, la perfección es que tu corazón está siempre dispuesto para hacer la voluntad del Padre. En ese momento tú avanzas de manera increíble y vienes al punto donde la misma muerte no tiene autoridad sobre tu vida. Por eso cuando la Biblia habla de los santos que se nos adelantaron, dice los que duermen, los que durmieron. ¿Me entiendes? Porque ya la muerte no tiene poder ni autoridad sobre nosotros, porque la muerte fue vencida.
Y termino este mensaje que le he querido llamar perfeccionados, hablando de la vida sacerdotal de Jesús, hablando de que su sacerdocio es de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec, un nuevo pacto, hablando de que Él vino para ofrecerse, entregarse. Él dice que Él se puede compadecer de nuestras debilidades, que fue tentado, y dice: acércate, acércate, acércate al trono de la gracia y alcanzas misericordia para ese oportuno socorro. Y nos habla acerca de cómo Jesús fue perfeccionado. Ahora, ¿por qué insisto tanto en esto? Y ya con esto termino. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque debemos de entender los beneficios disponibles para nosotros, pero también debemos de entender la responsabilidad que ahora tenemos, porque ahora Cristo está representado en su cuerpo, que es la iglesia, en esta tierra. Y la misma necesidad que hubo en el momento que Él fue a la cruz para salvar al pecador, es la misma necesidad que hay ahora, en este tiempo actual, para salvación del hombre. Y Jesús estuvo predicando, anunciando el reino, haciendo prodigios, señales, milagros, maravillas, a través de la predicación y a través de su ministerio. Pero hoy en este tiempo también se necesita predicar, también se necesita manifestar el reino. Ya no está Jesús, pero está la iglesia. Ya no está Jesús, pero ahora estamos tú y yo. Vamos a obtener el beneficio. Si ocupas en esta mañana de venir y acercarte al trono de la gracia, ven y acércate, porque Él no está excluyendo, Él no está poniendo peros, Él no está discriminando a nadie, Él no está rechazando a nadie. Al contrario, dice: ven, acércate al trono de la gracia para que alcances la misericordia para el oportuno socorro. Pero lo que nos está diciendo también la palabra de Dios es que ocupamos nosotros también tener esa identidad de hijos. También necesitamos pasar por los procesos que nos dan crecimiento, nos dan victorias, para que lleguemos al punto donde venimos a ser perfeccionados. La perfección no es que ya no vas a cometer errores. No, la perfección es que tu voluntad, tu corazón va a ser como el de Jesús, que se acerca y dice: Padre, ya no mi voluntad, ya no mi voluntad. ¿Cuántos aquí son voluntariosos? ¿Cuántos de aquí, no levante la mano, cuántos de aquí son caprichosos? ¿Cuántos de aquí de chiquillos eran berrinchudos, verdad? ¿Cuántos de aquí de pronto se encaprichaban y decían: no voy, no voy, no voy? ¿Saben que algunos todavía somos un poquito voluntariosos? Pero ocupamos aprender de Jesús. A causa de que Él dijo: no mi voluntad sino tu voluntad,